arrancamos con el siguiente bloque en el que vamos a tratar el trabajo con familias desde la DBT. Es algo que ya hemos ido comentando en algunas de las ponencias que hemos escuchado anteriormente, pero ahora nos vamos a centrar en ese trabajo con las familias. Empezamos el bloque o la mesa con la presentación de Sara Marco. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica y trabaja en el Centro de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Terres de Lleida. Ella está haciendo el doctorado en todo este tema, estuvo trabajando también en el Hospital Gregorio Marañón y os dejo con ella cuando quiera, Sara. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitaros por las jornadas y también agradeceros sobre todo que me hayáis invitado, porque me hace mucha ilusión poder estar aquí. Sobre todo por poder reencontrarme con viejos compañeros y también porque puedo coincidir con personas a las que admiro, porque he leído muchos de sus artículos y bueno, pues para mí es un orgullo poder estar compartiendo jornadas. Lo que os quiero explicar hoy es acerca de un estudio que estamos llevando a cabo y os voy a poner un poquito en antecedentes. Yo coincidí con María Mayoral, con Carlos Delgado cuando estaba haciendo la residencia de psicología clínica en el Gregorio Marañón. Tuve la suerte de poder rotar por la unidad de adolescentes, por la UADO, y ahí estaban implementando el modelo de Atrapa, de la adaptación de la DBT para adolescentes. Yo en aquel momento no tenía ni idea de lo que era la DBT, del trastorno límite obviamente conocía, pero bueno, tampoco era de mis principales intereses. Pero a raíz de ver el modelo terapéutico de la DBT y toda su estructura y toda la pasión que ponían los terapeutas en ella, pues la verdad es que despertó bastante mi interés. Ahí la estructura, cuando rotábamos por el programa de Atrapa, pues podíamos estar como observadores de los grupos, participar del grupo de terapeutas, de las sesiones individuales, por lo tanto nos ofrecían una oportunidad que yo creo que es muy afortunada para poder vivir en la terapia y la formación, ¿no?, en terapia dialéctico-conductual. Y bueno, a raíz de esa experiencia surgió mi interés en hacer la tesis doctoral y poder hacer una investigación sobre todo de la época de la adolescencia, de sobre todo cómo lo viven las familias y cómo podemos ayudar a las familias a manejar estas situaciones que para ellos no son nada fáciles. Vamos a hablar un poquito de la investigación que estamos llevando a cabo. María Mayoral es una de las tutoras de mi tesis y le quiero mandar un saludo porque no va a poder estar, pero bueno, para mí siempre ha sido mi referente y le estoy muy agradecida. Bueno, el funcionamiento familiar en adolescentes con inestabilidad emocional grave. El punto de partida para nosotros es siempre la teoría biosocial de Linehan, ¿no?, que establece que el núcleo del trastorno límite sería la desregulación emocional y que esta vendría causada por dos factores. Es un modelo de diátesis-estrés, la vulnerabilidad biológica y la parte ambiental, que en el caso de la teoría biosocial se define como el ambiente invalidante. Bueno, supongo que de eso ya sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, serían estos dos factores los que darían lugar a la desregulación emocional, que sería el núcleo del trastorno límite, ¿no?, en interacción especialmente entre ambos, y por lo tanto daría lugar a todas estas dificultades que observamos en nuestros pacientes con trastorno límite de la personalidad. Entonces, en la adolescencia supone un momento de especial interés para la intervención de estos pacientes porque se entiende que todavía tenemos posibilidades de modificar el factor ambiental. Es una fase como que todavía no está la personalidad cristalizada por completo, por lo tanto se plantea si todavía estamos a tiempo de intervenir en este factor ambiental, que es el ambiente invalidante, que es el núcleo familiar, y poder de alguna manera revertir los efectos de este en la persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que estos dos factores que forman parte de la teoría biosocial, la vulnerabilidad biológica, que sería ese componente genético, temperamental, caracterizado por la elevada sensibilidad a los estímulos emocionales y una reactividad
de elevada intensidad, se alimentaría igualmente por el otro factor, el factor ambiental. Sería una transacción entre ellos que se retroalimenta. Es decir, una persona que tiene un temperamento mucho más sensible, sería mucho más fácil que resultase invalidada por su entorno, que resultase incomprendida por este entorno y que resultase más complicado poder dar sentido a lo que está experienciando. Igualmente, una persona que tiene un entorno que le está invalidando daría lugar a que fuera más reactiva y aumentase la expresión de sus emociones. Entonces, digamos que como Linehan ya establece en su modelo original, sería especialmente la transacción entre ambos factores lo que daría lugar a la desregulación emocional, la influencia mutua entre ambos. Entonces, claro, llegamos a la adolescencia, llegamos a familias que ya llevan un periodo donde han vivido muchas dificultades con su adolescente con desregulación emocional y nos planteamos hasta qué punto la desregulación viene marcada por un ambiente familiar invalidante o este ambiente se ha vuelto invalidante por la desregulación tan fuerte que padecen las personas con desregulación emocional grave. Entonces, se plantean muchos autores, he citado aquí unos cuantos estudios, pero se plantea que la interacción al final también es recíproca, es decir, estas familias que están viviendo estas situaciones de elevado estrés, al final se genera un círculo vicioso del cual resulta muy difícil salir. Las personas con desregulación emocional grave darían lugar a ambientes familiares también muy disfuncionales, con mucho caos familiar, las familias están muy quemadas y también ellos necesitan ayuda. Las familias necesitarían ayuda también para poder manejar estas situaciones y sobre todo para aprender a validar algo que resulta tan complicado de validar en estas épocas, ¿no? Que es esta conducta tan alterada de los adolescentes que muchas veces los padres no entienden. Entonces, bueno, de todas estas preguntas o estas situaciones que se plantean en la adolescencia, nos cuestionábamos, como muchos otros autores ya se habían planteado, pues sí puede existir una intervención que sea preventiva. Es decir, si ya estamos viendo que existen adolescentes con una inestabilidad emocional grave, que el ambiente familiar todavía lo comparten, ¿no? que está en una época en la que tienen que convivir con sus padres, si podríamos hacer algo por evitar que se desarrollase por completo el trastorno límite o por lo menos disminuir su gravedad, ¿de acuerdo? Y son muchos los autores los que plantean hacer una intervención preventiva en esta época para evitar que cristalicen las dificultades. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos, estamos haciendo una intervención de la adaptación de la terapia ético-conductual en adolescentes donde se interviene con la familia. Entonces, esta intervención puede dar lugar a que el desarrollo del trastorno límite tenga mejor pronóstico. Esa fue nuestra pregunta, es decir, si interviniendo en la familia podemos evitar que esta persona con desregulación emocional desarrolle luego un trastorno límite o al menos que se reduzca en su gravedad. Entonces, bueno, nos planteamos hacer un estudio al respecto, ¿de acuerdo? Realmente parte de una investigación general, pero lo dividimos en 3 estudios diferentes, con diferentes objetivos. La primera pregunta que nos hicimos es si estas familias, las familias de adolescentes con inestabilidad emocional grave, eran diferentes en algo al resto de familias, a las familias de los adolescentes sanos, si existía alguna diferencia en alguna variable. Entonces, esa fue nuestra primera pregunta de investigación. ¿Son diferentes las familias de adolescentes con inestabilidad emocional grave a las familias de adolescentes sanos? Posteriormente nos planteamos que si existen estas diferencias, en el estudio 2, si existen diferencias entre estas familias de adolescentes con inestabilidad emocional grave y adolescentes sanos, cuáles son los mecanismos de acción, de qué manera esas diferencias influyen en la desregulación emocional. Entonces nos planteamos, vale, si encontramos esas diferencias,
de qué manera esto después va a repercutir en la desregulación emocional de nuestros pacientes. Y por último, el tercer estudio, que es el que tiene que ver sobre todo con la intervención y con la eficacia de esta, es ver si nosotros hemos encontrado diferencias en algunas variables y hemos identificado los mecanismos de acción, será capaz nuestra intervención de modificar estas variables. Porque claro, eso es importante. Estamos haciendo una intervención, pero no sabemos si realmente va a modificar las variables que creemos que son relevantes para la desregulación emocional. Por lo tanto, este tercer estudio lo que pretende es esto, identificar si existen cambios en esas variables que se han encontrado como relevantes a través de la intervención de la DBT. Vale, ¿cómo se llevó a cabo cada uno de estos estudios, con los objetivos que teníamos? Pues el primero de ellos, comparando estos dos grupos, ¿vale? Un grupo de controles con un grupo de adolescentes con inestabilidad emocional grave, en una sola medida, ¿no? En el tiempo, luego haciendo un análisis de mediación, viendo estas variables, cómo se relacionaban y si había unas que intervenían en la relación entre otras, es decir, las variables que ahora os explicaré cuáles son, de funcionamiento familiar, si influyen en la desregulación emocional, si están mediadas por otras, que ahora os explicaré cuáles son. Y luego, como teníamos una muestra pequeñita de pacientes para hacer una primera valoración de la intervención, realizamos un estudio de serie de casos, ¿vale? Viendo si dentro de cada uno de nuestros pacientes había sido relevante y había conseguido modificar las puntuaciones en estas variables la intervención de la DBT. Bueno, características del estudio es que es un estudio multicéntrico. Lo comencé a llevar a cabo cuando era residente en el Marañón y cuando acabé pues me marché a Lleida y lo sigo llevando a cabo ahí. Así que bueno, agradecer también a los dos hospitales esta oportunidad. Nuestra muestra está compuesta por un número igual de casos y controles porque queremos hacer una comparación 1 a 1. Entonces, bueno, tenemos 48 casos de adolescentes con trastorno límite y sus familias y 48 controles sanos. La edad, la adolescencia de los 12 a los 17 y, bueno, cuanto a las medidas para confirmar el diagnóstico o de los casos, sobre todo pasamos la KISACH y luego pasamos el módulo de trastorno límite de la SCID-2, que hay una errata es la SCID-2. Vale, entonces, las escalas que utilizamos, las variables que intentábamos evaluar, porque estamos hablando todo el tiempo de funcionamiento familiar, de cómo influye el ambiente invalidante en los adolescentes, en la desregulación emocional. Seleccionamos la escala de estilos parentales, que lo que tiene son dos subescalas que evalúan tanto el afecto familiar como la crítica, ¿no? Que sería como muy similar a lo que es la invalidación, ¿de acuerdo? Entonces, como variable familiar, elegimos esta escala. Luego, como las variables de desregulación emocional, seleccionamos pues, una escala que existe específicamente para evaluar dificultades en la regulación emocional y la escala de sobreproducción emocional, que tiene que ver con todas las emociones que se desencadenan a través de uno, ¿no? Es decir, las personas muchas veces con inestabilidad emocional grave, cuando tiene una emoción, dan lugar a una serie de emociones acompañantes, ¿no? Y la cantidad de estas emociones que acompañan a la emoción original es lo que llamamos la sobreproducción emocional. Y por último, elegimos las variables de mindfulness, que van a ser nuestras variables mediadoras, que vamos a valorar si esta relación entre el estilo parental y la desregulación emocional está mediada por las variables de mindfulness. Hemos elegido estas variables por las múltiples investigaciones que hay que les señalan como una de las variables fundamentales en la regulación emocional. Y también porque al final dentro de la DBT son una de las variables que más se practican, por lo tanto van a ser una de las que vamos a poder comprobar si se puede modificar con nuestra intervención, porque trabajamos directamente sobre variables de mindfulness.
Bueno, deciros que la tesis la tengo todavía en proceso, ¿vale? Ya está más bien en fase final, por lo tanto los resultados que os voy a enseñar son todavía preliminares, pero la verdad es que son esperanzadores. Respecto al primer estudio, que os decía que estábamos haciendo una comparación de grupos, de casos y de controles, todas las variables que hemos utilizado, todas las variables han mostrado diferencias significativas entre ambos grupos, todas, tanto las de funcionamiento parental como las de mindfulness, como las de desregulación emocional y en la dirección esperada, ¿vale? Entonces, os he señalado ahí las que tendrían mayor tamaño de efecto, las que serían más relevantes, que en cuanto a los estilos parentales sería el afecto, que habría los adolescentes valorarían que en sus familias hay mucho más afecto en el grupo de los controles, de los adolescentes sanos. Igual que en las variables de mindfulness de no juzgar, serían los adolescentes de los controles sanos quienes tendrían estas habilidades más desarrolladas. Y al igual que la sobreproducción emocional, si recordáis, todas esas emociones que van asociadas a una emoción inicial, ¿no?, sería mucho más elevada en el grupo de los adolescentes con inestabilidad emocional grave. Es decir, ante una emoción inicial presentarían una cantidad de emociones asociadas mucho mayor que los adolescentes sanos. Bueno, el segundo estudio, análisis de mediación, es decir, vale, intervenimos en la familia, pero ¿cuáles son las variables que influyen, ¿no?, aquí en medio? Es decir, si yo intervengo sobre la familia, ¿qué estoy modificando que hace que luego el adolescente esté más regulado? ¿Cuáles son estas variables de mediación? Estamos un poquito en este punto, os pongo un ejemplo, ¿vale?, de lo que sería un modelo de mediación, ¿vale? Es decir, de qué manera influye una variable sobre la otra a través de las diferentes vías. Estamos todavía en este proceso. Y finalmente, ¿vale?, como las primeras conclusiones que podríamos identificar en el funcionamiento familiar de adolescentes con inestabilidad emocional grave es que existen diferencias claramente con las familias de adolescentes con controles sanos, que la variable familiar más relevante de nuestro estudio es el afecto. Hay mucho más afecto percibido en los adolescentes de familias, adolescentes con inestabilidad emocional grave, y que sí, los primeros resultados que tenemos de los análisis de mediación sí que señalan a que las variables de mindfulness estarían muy implicadas en esta mediación entre los estilos parentales y la desregulación emocional. Y bueno, lo que nos queda ahora pues eso es ver si la intervención, ¿vale?, los grupos de intervención que se hacen con adolescentes y sus familias conseguirían modificar estas variables, si esta intervención modificará alguna variable familiar, si modificará las variables mediadoras y cómo repercutirá eso en la desregulación emocional. Bueno, no sé si he ido un poco rápido porque creía que tenía muy poquito tiempo. Entonces, si hay alguna cosa que no haya quedado clara o algo que me queráis preguntar, pues estaré encantada de contestar. Muchas gracias. Ahora damos paso a Carlos Delgado, que nos va a exponer la presentación de Grupo de Familias al Límite, tal y como nos ha anunciado previamente. ¿Cómo surgió esto de Familias al Límite, ¿no? Yo creo que fue como, si no recuerdo mal, en 2013. Trabajando en una unidad de agudos con adolescentes que llegan por haber hecho intentos de suicidio y bueno, y siendo la unidad de agudos un entorno bastante hostil, al ser de puerta cerrada, etcétera, etcétera, y ser todo movilizado desde una situación de crisis tremenda, hay muchos abandonos de tratamiento. Es decir, muchos chicos no quieren, por los motivos más diversos, muchos pacientes no quieren entrar en tratamiento ni que nadie entre en sus vidas y de alguna manera están como con las uñas, ¿no? Otras veces sí empiezan tratamiento al principio por la presión familiar o por deseo, pero esa motivación se desvanece pronto y entonces abandonan. Y fue inevitable, cuando ya llevábamos unos años de tarea, el decir, ¿se puede trabajar? ¿Qué pasa si trabajamos con los padres
cuando un adolescente ya ha mostrado su deseo de no acudir al tratamiento, se puede hacer tratamiento con los padres, eso influiría sobre el adolescente. Y esta, bueno, desde mi consulta en el hospital, ahora ya mi asistencia es fundamentalmente en Prisma, pero antes tenía, además de la planta, una consulta externa monográfica de trastornos de personalidad y en la adolescencia. Y entonces, pues en esa asistencia con adolescentes y padres e hijos, pues bueno, fue inevitable al final tener un pool de padres que deseaban de una manera permanente, estaban enormemente motivados para ver qué podían hacer por ayudar a sus hijos y, sin embargo, sus hijos habían abandonado el tratamiento. Eso, de una manera rígida, en el sistema público de salud hubiese traído el alta por abandono de los hijos y eso conlleva el alta también de los padres, aunque desde la concepción, desde la DBT, eso es contradictorio. De tal manera que empezamos a pensar en eso y empezamos a trabajar con los padres. Ofrecíamos a los padres seguir en tratamiento aunque sus hijos se hubiesen abandonado, pensando que de alguna manera se podría trabajar ese abandono para elaborarlo y después su propia estabilidad emocional y con ello mejoraría el clima familiar y con ello indirectamente mejoraría el afrontamiento de las crisis y mejoraría al final la situación de los pacientes. Y yo creo que son esas cosas que es intentar vencer una resistencia inicial, porque la carga de pacientes para todos es muy abrumadora, pero nunca pudimos tener una idea más feliz que esa. Un buen número de familias a lo largo de estos años se han beneficiado de ello y después en un momento dado ya, como inevitablemente, quedamos desbordados y decidimos dar a todo esto, hacer como una especie de dosis básica para estos padres. Dosis basal al margen de que estuvieran acudiendo o no a la consulta de trastornos de personalidad de forma individual. Hablo de los padres. Y esta forma basal que hicimos constaba fundamentalmente de bueno, también desde luego apoyándonos en otros recursos que veo que se va a hablar después de ellos, de otros planteamientos que se hicieron con familias, pues era esto, 2 entrevistas individuales y 6 sesiones grupales, es decir, una especie de microcápsula en la cual nuestro objetivo fundamentalmente era transmitir a los padres la idea de que no estaban solos y transmitir a los padres la posibilidad de que sus cambios podían ser en el futuro mejorar el clima familiar de toda la familia y cómo tolerarían todo esto. Las entrevistas individuales, ¿por qué? ¿Por qué no pasar a un formato grupal? Básicamente, porque la situación de crisis es de tal envergadura para las familias que necesitábamos saber que no iba a quedarse el grupo de habilidades, que son esas 6 sesiones grupales, que no iba a quedarse inundado de la angustia por el riesgo de muerte de sus hijos. Entonces, de alguna manera, esa primera entrevista, ahora lo desarrollamos, esa primera entrevista es toma de contacto, bueno, yo creo que voy a ir mejor así. La primera entrevista era una presentación, hacerse cargo de una breve historia de la familia y escuchar el relato de los padres acerca de los intentos de suicidio y las autolesiones. Explorar asimismo otras conductas de riesgo y ofrecer directamente tarjetas de ayuda que ya teníamos preparadas para estos padres. Quiere decir que dónde pueden llamar, dónde pueden acudir, qué se puede hacer. En ese sentido, utilizar, bueno, por eso están todos los módulos y todas las presentaciones en Internet, porque de alguna manera mucha de la referencia era a eso, ¿no? Poder hacer una especie de autoformación en ello. Ofrecíamos también los anexos de la guía para familias. Antes he hecho referencia a ello y voy a aprovechar para irme a la guía de familias, que para nosotros ocupó un lugar importante. Esta guía para familias, que es lo que he comentado antes, que se podía bajar del mismo sitio donde se bajaba nuestra guía de Atrapa, pues lo que tiene son 15 conceptos de sentido común acerca de, o sea, es un modelo, ya veis, muy básico, ni dibujos ni nada, 15 cuestiones claves para cualquier familia que se enfrenta con un hijo
con graves problemas de inestabilidad emocional. O sea, por ejemplo, punto número 1, recuerda 2 cosas. Cambiar es difícil para todos, también para ti y para tu hijo. Segundo, cambiar es avanzar por un camino nuevo y ante lo desconocido sentimos miedo. El camino está lleno de miedos. Ten cuidado cuando sugieras que se ha alcanzado una gran mejoría o cuando hagas comentarios reforzadores como tú puedes hacerlo. Cualquier comentario sobre progreso o mejoría, al igual que los comentarios sobre decepción, pueden ser invalidantes o pueden evocar el miedo al abandono. Entonces, bueno, son cosas de sentido común que todos los terapeutas manejamos, yo creo, de forma bastante cotidiana, ¿no? Adapta las expectativas a la realidad. En el punto número 3, en relación al entorno familiar, mantén un ambiente relajado, previsible y tranquilo. O sea, todos sabemos que si el ambiente familiar es prebélico o bélico, ahí, como decía Marshall Linehan, bajo la tempestad es imposible aprender. El temor al abandono, el pensamiento dicotómico, etcétera, etcétera. Todo esto se aborda aquí en esta pequeña guía y la verdad es que nos ha resultado muy útil como referencia. Ya veis cómo estábamos aquí en el punto último, ofrecer anexos como la guía para familias y la guía de conductas de riesgo. O sea, lo nuestro era en esas 2 entrevistas individuales y esas 6 sesiones grupales, era una especie de micropíldora llena de contenido que luego deberían ellos desarrollar durante tiempo. La segunda entrevista individual es invitar a los padres a participar en los grupos, explicarles de qué va el encuadre de grupos que ahí van a hacer. Muchos de ellos igual se conocían de la unidad de ingreso, por los grupos de padres que se realizan en la planta. Y, bueno, revisar esas expectativas, revisar los miedos. Se comparte bien, ¿no? Está, porque veo que me baja la... ¿Está bien? Sí. Bueno, sigo. Está perfecto. Vale. Los padres, fundamentalmente en los grupos, tienen que saber que los grupos no están hechos para trabajar los intentos de suicidio de los hijos, que en una situación de crisis de ese calibre requieren una atención individual. Los grupos son para aprender y los espacios de abandono y de suicidio, que son los 2 encuadres realmente más complejos que puede presentar un adolescente, los tienen que realizar en espacios individuales. Bueno, ese aclarar lo que es el DBT, etcétera, es lo que hacíamos en esa segunda entrevista individual. Y luego enseñarles lo que era la ficha que habíamos diseñado de DBT para familias al límite, enseñar a ver cómo se manejaba y que ambos, padre y madre, si estaban disponibles, pudiesen hacer frente, ¿no?, semanalmente al uso de esa ficha. Esta es la ficha adaptada. No es la misma que la de los grupos de adolescentes. Ya veis que pone en la parte superior atrapa FAL de Familias al Límite y se refiere, pues, observa la mente tuya, observa la mente de tu hijo. Bueno, estableciendo ahí distintos también. Muchas cosas las comparte, otras son distintas, ¿no? Esta era la ficha de trabajo. Esta es la segunda parte, está partida en 2 en esta presentación. Dialéctica, validación, etcétera, etcétera. Las sesiones grupales pues tenían bueno, pues os podéis imaginar, 6 sesiones con estos objetivos, ¿no? En primer lugar, aprender a observar tu mente y tus emociones. En segundo lugar, aprender a pensar dialécticamente. En tercer lugar, poder entresacar y validar lo positivo. El cuarto, los objetivos para la familia, reemplazar comportamientos peligrosos y problemáticos por otros que funcionan mejor y ayudar a la familia a no romperse entre los que piensan que su hijo necesita disciplina y los que sostienen que lo que necesita es más amor. Realmente, si algo tiene de maravilloso, yo siempre digo que la DBT habla el lenguaje de los pacientes con trastorno límite. En broma les suelo decir a los residentes que habla borderlanés, que es el idioma de los pacientes con trastorno límite, en el sentido de que todo está muy polarizado. Y la dialéctica ahí es la herramienta perfecta para este pensamiento siempre dicotómico. Las familias también, pasa como con la mente del adolescente, está fragmentada y dividida. Aquí siempre hay una parte, o suele haber una parte, que está enormemente asustado
y piensa que su hijo lo que necesita es más atención, más cuidados, más amor. Y otra parte de la familia que cree que lo que necesita es más disciplina y mano dura. Es un ejemplo excepcional para llevar a cabo esa síntesis de lo que nos hablaba al principio, de lo que hablábamos al principio de la jornada. Una síntesis entre la opinión de uno y de otro. También los equipos de tratamiento se suelen romper de esa manera. Los que piensan que necesitan más límites y los que piensan que necesitan más atención, más habilidades. Todo eso se ha de trabajar en los grupos de terapeutas. Y en las familias también es un ejemplo estupendo para poder llegar a la síntesis, porque ambas visiones son importantes y ambos tienen la razón. También un espacio que nos preocupa mucho, que desarrollamos mucho en el programa Parapsicosis, y aquí también lo incluimos, fue ayudar a los hermanos a poder tener su sitio. Realmente es dramático escuchar a los hermanos que no tienen el problema de inestabilidad emocional grave, hablar del poco espacio que tienen en casa, de cómo se ven ahí en una encrucijada entre tener que valerse por sí mismos o sentir un sentimiento de hostilidad enorme hacia ese hermano que tiene todas las miradas puestas en él, ¿no? Bueno, en definitiva, el objetivo era con los padres crear un espacio seguro que no fuera sentencioso, que no fuera culpabilizador sobre ellos, ¿no? Poderles acoger y poder pensar en ese contexto. Poner el foco sobre ellos mismos, ¿no? Y entender que también los padres lo intentan hacer lo mejor que pueden para sus circunstancias, como bien diría Marshall Birmingham. Ellos lo hacen lo mejor que pueden, pero es verdad que ellos, a partir de que nosotros les enseñamos, tienen la obligación de poder hacerlo mejor. También ayudar a los padres a hacerse cargo de sus emociones y que les permita esto pasar de esa postura rígida o hostil a otra más regulada y funcional y a modificar las dinámicas en la relación. Y después aprender a usar la ficha semanal y, bueno, pues buscar hacer lo que funciona de una manera muy básica, pero que después pueden seguir manejándolo. Desde luego, muchos de los pacientes cuyos padres siguieron en tratamiento con nosotros, a pesar de que ellos habían abandonado, muchos de estos pacientes terminaron volviendo y terminaron, muchos de ellos comentándonos cómo quedaban sorprendidos ante los cambios, o al menos los intentos de cambio en los padres, y que para ellos fue algo sorprendente y desde luego fue una muestra de cariño con la que siempre se van a quedar. Para nosotros realmente el Grupo de Familias al Límite en ese sentido es apasionante, ¿no? Es difícil encontrar un encuadre que sea más agradecido y como antes decía, en ese mundo a veces con tanta dureza, encontrar afecto, reconocimiento y validación es muy importante. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Vamos ahora con la doctora Verónica Guillén. Ella es profesora titular de la Universidad de Valencia y nos va a hablar de la Alianza Nacional para la Educación acerca del trastorno límite de personalidad, en la acortación NEA-BPD Spain, de la cual es la presidenta. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Asociación Española de DBT y también aprovechar esta ocasión para felicitarles por el trabajo y todo lo que ha supuesto poner a lo largo de estos años la Asociación de Spain DBT en marcha. Y también quisiera felicitar a Carla Palafox por su trabajo y su implicación para organizar estas jornadas. Bueno, yo hoy voy a presentar aquí una asociación que hemos puesto en marcha hace escasamente 2 años. Es la Alianza Nacional para la Educación acerca del TLP. Nosotros somos un grupo de psicólogos clínicos y de investigadores de distintas universidades a nivel nacional. Formamos parte de la Universidad de Valencia, la Universidad Católica de Valencia, la Jaume I de Castellón y la Universidad de Zaragoza. Algunos de nosotros también formamos parte de la Asociación Española de DBT. Yo soy la secretaria, Carla también está implicada y muchos de nosotros formamos parte del grupo LASITE. Bien. Pues el objetivo de esta asociación es, tiene un origen en una asociación norteamericana, seguro que muchos de vosotros conocéis, es la National Education Alliance for the Borderline Personality Disorder,
Es una asociación de carácter internacional, tiene un reconocimiento internacional importante y trabaja fundamentalmente con pacientes TLP y con los familiares. En especial quisiera mencionar a los fundadores. Él es Alan Frusetti, él trabaja en el McLean Hospital Harvard Medical School, y a la doctora Perry Hoffman. Ella era la presidenta de esta organización desde el año 2001, año en que la formaron. Lamentablemente falleció el año pasado, pero ellos nos solicitaron abrir una especie de filial aquí en España, y eso es un poco lo que voy a contar a lo largo de esta presentación. Bueno, el objetivo fundamental de esta asociación es intentar aumentar la conciencia pública en el trastorno límite, dar visibilidad al trastorno y apoyar a personas con TLP y a los familiares. Realmente lo que intentan es acercar recursos psicológicos para mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes en recuperación como de sus familiares. Para ello organizan un montón de trainings, formación, proporcionan educación a los profesionales que trabajan en el entorno, no solo a psicólogos clínicos y a psiquiatras, sino al entorno en el que trabajan para ayudar al TLP, y fundamentalmente promueven mucho la investigación en este trastorno psicológico. Además, desde su creación en el año 2001 ha recibido importantes subvenciones del Instituto Nacional, el NIE en Estados Unidos, o de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, es una asociación de familiares, e incluso a través del Congreso en Estados Unidos trabajaron para que el TLP fuera una de las poblaciones prioritarias y que tuviera visibilidad. Y realmente en estos 20 años han hecho un montón de cosas, actividades de promoción, y han conseguido muchos fondos para poder investigar en este trastorno. Ha ganado muchos premios en la APA, o en el NAMI, y en la actualidad albergan una de las bibliotecas audiovisuales más grandes que hay para el TLP. Aquí tenéis la página web de la Asociación Norteamericana, y cualquier paciente, familiar o profesional que eche un vistazo podrá encontrar numerosos vídeos, programas de tratamientos, manuales, podcasts, conferencias, todo en torno a ayudar a pacientes con trastorno límite o de regulación emocional y a sus familiares. Bien, una de las cuestiones que quisiera destacar que se hace desde esta organización es dar cursos y formación de uno de los programas para familiares que más apoyo empírico tiene hasta el momento. El programa que más apoyo empírico ha obtenido para familiares de TLP es Family Connections. No es una terapia psicológica, es un entrenamiento en habilidades, y el programa se ha diseminado hasta en 23 países en todo el mundo. Todo esto, desde Estados Unidos se ha intentado impulsar y crear asociaciones filiales del National Education Alliance for Borderline Personality Disorder en países como Australia, Italia, Israel, Reino Unido y, en nuestro caso, en España. Bien, lo que hemos intentado hacer, la estrategia española hasta el momento ha sido, formalizamos la solicitud en el Ministerio del Interior, recibimos el visto bueno y pusimos en marcha una página web. En definitiva, estamos intentando seguir los mismos pasos que la norteamericana. Hemos creado nuestra propia página web traducida en inglés y en español, y hemos intentado traducir un montón de recursos, de manuales, de vídeos y demás. Al final os daré la dirección de esta página web, y a través de ella la idea es intentar también acercar recursos para pacientes y para familiares. Bueno, todos sabemos que el trabajo con el TLP es duro, es largo, pero realmente tiene muy buenos tratamientos. Tiene buenos tratamientos basados en la evidencia en el momento actual. De hecho, es el trastorno de personalidad que más apoyo empírico tiene, es el TLP. Sin embargo, desde nuestro punto de vista,
cuando una persona tiene TLP tiene un gran impacto y un gran sufrimiento, pero sobre todo el impacto. Hay un impacto enorme en los familiares. Los familiares montones de veces se ven desbordados, desolados, desesperanzados. En ocasiones desarrollan sintomatología clínica y en ocasiones simplemente no tienen las habilidades para hacer frente a esta situación, ¿no? Por tanto, desde nuestro punto de vista, ayudar a los familiares es una cuestión fundamental y además yo creo como clínica. Es de las actividades, es de las intervenciones donde consigues mucho coste-beneficio con respecto a otros problemas psicológicos que son de mucha mayor larga duración. Es decir, implicar a los familiares en el tratamiento, hacer que comprendan, que conecten, que aprendan a validar, a no juzgar, que aprendan a aceptar las situaciones que no pueden cambiar y apoyar con estrategias eficaces aquellas que sí que pueden cambiar. Pensamos que es una labor fundamental y que resulta de gran utilidad para el paciente, para el entorno familiar y para la relación. Y por otro lado, ayudar a los profesionales, cualquiera de los que nos hemos dedicado durante muchos años de nuestra vida a tratar con trastornos graves, con trastornos como el TLP, de regulación emocional, suicidio y demás, ¿no? Es tan importante cuidar al equipo, ¿no? Es tan importante que el equipo aprenda a protegerse. Muchas veces vemos pues, altas tasas de síndrome de quemado, ¿no? De clínica, incluso a veces en los profesionales que trabajamos con personas con graves trastornos mentales, ¿no? Desde nuestro punto de vista también, y desde luego desde la DBT, desde las orientaciones de trabajo que más han apoyado a los equipos clínicos, ¿no? Con la supervisión y manejando también las emociones de los terapeutas. Bien, en este caso se pretende ir un poquito más allá. El intentar dar apoyo y dar habilidades a los entornos más próximos con los que está en contacto, está relacionado el TLP. Nosotros estamos muy habituados a ver la terapia psicológica del paciente, atenderlo desde terapia individual o desde terapia grupal, ¿no? Y con eso se obtienen muchas cosas. Pero realmente cuando intentas, como decía, implicar a la familia y darles también habilidades, o implicar a los distintos profesionales que conforman los grupos. No solo estoy hablando de psicólogos clínicos y psiquiatras, también estoy hablando de enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, educadores sociales, el contexto más próximo. Nos encontramos muchas veces en hospitales, unidades donde hay rotaciones rápidas de profesionales que no tienen formación, que a veces ni siquiera llegan a comprender cómo funcionan, de la manera en que funcionan las personas que tienen TLP o conductas de suicidio. Por tanto, uno de los planteamientos que se hace desde esta intervención es antes comentaba el programa Family Connections, que ahora después comentará con detalle mi compañera Isabel Fernández de Felipe, y no quisiera pisarle nada de la presentación. Es precisamente este programa. Desde la Asociación Española quisiera plantear abiertamente que estamos dando grupos de Family Connections en distintos formatos. Por un lado, damos intervenciones grupales, un grupo tradicional de 12 sesiones de duración o 6 módulos, y a veces este formato lo pueden hacer clínicos, psicólogos y psiquiatras a familiares, que es la manera más habitual, es como estamos habituados a hacerlo. Sin embargo, en Estados Unidos forman a familiares y a voluntarios, amigos del TLP, personas que trabajan y que se quieren implicar, quieren conocer, entender y ganar herramientas y habilidades, y se les entrena y se les forma para que ellos mismos hagan grupos de habilidades para familiares. Incluso tienen una versión mixta, donde clínicos y familiares hacen grupos para familiares de personas con TLP. Eso es el formato de intervención en grupo de 12 sesiones de 2 horas. Es una sesión semanal de 2 horas. Pero luego también está el formato de training de 2 días. Y este formato, de la misma manera, se da en ocasiones a clínicos, en ocasiones a familiares, cuidadores, voluntarios o un mixto de clínicos y familiares. Estas son las 2 maneras actualmente de diseminar este tipo de, como decía antes, es un entrenamiento en habilidades
Muchas de ellas son habilidades de DBT, otras son de estrategias de afrontamiento, pero es un programa que, como antes comentaba, se ha demostrado eficaz en muy distintas versiones. Y en este momento, desde la asociación, estamos haciendo grupos en dos problemáticas distintas. Estamos haciendo grupos de Family Connections en trastorno límite y de regulación emocional gracias a un proyecto que conseguimos de la Generalitat Valenciana, y el año pasado conseguimos otro proyecto donde planteamos la adaptación y aplicación de Family Connections para familiares donde ha habido intentos de suicidios, intentos reales de suicidios en los últimos 2 años. Hemos adaptado, traducido y creado el programa de Family Connections en suicidio, y justo ahora estamos planificando los grupos para comenzar con el primer estudio piloto. El objetivo es hacer un RCT, como bueno, son grupos completamente gratuitos, y cualquiera puede apuntarse siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión y podamos observar que se van a poder beneficiar de estos planteamientos. Y en este momento, dada la situación de pandemia y las perspectivas a corto plazo, de momento los vamos a continuar haciendo online, cosa que facilita mucho el que desde otras comunidades autónomas se puedan unir. Bien, esta asociación, bueno, toda esta iniciativa la hemos comenzado a poner en marcha en una asociación de familiares, en este caso en la Comunidad Valenciana, en ASA. Y desde aquí quisiera agradecer su compromiso y su colaboración en todo lo que hemos ido haciendo. Y el objetivo es ir contactando con otras asociaciones que afortunadamente, como podéis ver en el mapa, hay muchas asociaciones de familiares en todo el territorio español, y yo creo que eso es una muy buena noticia. Entonces, aquellas asociaciones que puedan estar interesadas en recibir esta intervención se pueden poner en contacto con nosotros, y en la medida de lo posible iremos haciendo grupos para poder acudir a la demanda que pueda surgir. Y lo mismo con las unidades públicas. Tenemos muchas unidades públicas específicas para trastornos de personalidad o para trastorno límite de personalidad, y poquito a poquito iremos contactando con cada una de ellas, y a quien pueda estar interesado intentaremos planificar la intervención o en grupos directamente a los familiares o para formar a los distintos profesionales. Y bueno, ya quisiera finalizar la intervención con un agradecimiento explícito a todos, tanto la Junta Directiva como a todos los vocales que forman parte de este nuevo y para mí muy ilusionante proyecto, que es la Alianza Nacional para la Educación acerca del TLP aquí en España. Forman parte Azucena García Palacios, es la vicepresidenta, Carla Palafox, que todos conocéis, es la secretaria, Sandra Pérez de la Universidad Católica de Valencia es la tesorera, Elio Marco de la Universidad de Valencia, bueno, y todos los demás forman parte del equipo de vocales, y os animo a visitar la web y a escribirnos para cualquier duda que podáis tener, y por supuesto, si lo veis adecuado y os interesara, haceros socios. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por la oportunidad de poder hablar hoy aquí. Damos paso ahora a Isabel Fernández. Ella es psicóloga general sanitaria, es investigadora en el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaime I de Castellón, y está realizando su doctorado relacionado con el programa que acaba de mencionar Verónica de Family Connections. Sin más, os paso con ella. Tienes la palabra. A agradecer, ¿no?, a Carla, que es la que ha organizado las jornadas, y sobre todo que me hayáis invitado a participar, porque bueno, yo no tengo tanto recorrido clínico ni en la DBT, pero bueno, agradezco un montón el poder estar aquí presentando. Yo soy estudiante de doctorado y bueno, desde el primer momento siempre me había interesado muchísimo el TLP y la DBT también. Y pues gracias a la Universitat Jaume I, ¿no?, pude empezar a hacer la tesis en esto.
Yo os voy a presentar Family Connections, que es el programa del que ha estado hablando ahora Verónica, que es un programa basado en DBT para familiares de personas con trastorno límite de la personalidad. Yo os voy a explicar un poco en qué consiste y os voy a mostrar unos datos preliminares, aunque los estudios que estamos haciendo son mucho más grandes, pero queríamos presentaros los primeros datos. Entonces, ¿qué es esto de Family Connections, no? Como todos sabemos y hemos explicado aquí, los familiares de personas con trastorno límite de la personalidad a menudo aumentan grandes niveles de sufrimiento, muchos problemas psicológicos como ansiedad, estrés, carga, impotencia, desesperanza, que junto a los estudios, ¿no? Ya vemos que son uno de los familiares más afectados en problemas psicológicos frente a otros familiares de personas con otros trastornos psicológicos. El programa de tratamiento con mayor apoyo empírico hasta el momento es Family Connections, que surge, como ha dicho Verónica, de Estados Unidos, de Alan Frusetti y Perry Hoffman. Y este programa es una adaptación de diferentes estrategias de terapia dialéctico-comportamental. Es decir, que es un programa de entrenamiento en habilidades y no de intervención. ¿Cuáles son los objetivos del programa? En primer lugar, la psicoeducación actualizada sobre el TLP. Son las 4 primeras sesiones, ahora hablaremos un poco en qué consisten los módulos, en las que se explica sobre todo pues, los criterios, el modelo biosocial de Linehan y otros datos actualizados. Otro de los objetivos del programa, muy importante, es enseñar estas habilidades para manejar las situaciones difíciles y, en tercer lugar, brindar un apoyo, ¿no? Generar una red entre personas que tienen problemas en común. Esto es importante porque aquí quiero clarificar que los grupos solo están formados por familiares, no están los pacientes dentro del grupo. Esta frase, bueno, a mí me encanta, es una frase que aparece mucho en todo, pues en el manual, en los vídeos de Family, ¿no? Que es abre tu mente antes de abrir tu boca, y es una cuestión importante a la hora de aprender las habilidades. Los módulos del programa son los siguientes, son 6 módulos, están divididos en 2 sesiones cada uno, por lo tanto son 12 sesiones, se realiza una sesión semanal de 2 horas aproximadamente. Y se empieza con el módulo de la introducción. En la introducción hablamos un poco del compromiso de venir a sesión, es la bienvenida, también hablamos un poco de los derechos que tienen los familiares y aquí se introduce los criterios del TLP. También se habla de desregulación emocional, ¿no? Porque no todos cumplen criterios de TLP, pero sí está enfocado para familiares de personas con desregulación emocional grave y se hablan de datos, se presentan los primeros datos del TLP, ¿no? Luego, en el segundo módulo de educación familiar, se presentan ya también datos mucho más específicos a nivel de datos demográficos sobre el TLP, los tratamientos disponibles, los dispositivos que tenemos para las personas con TLP, la comorbilidad con otros trastornos, la investigación que se ha hecho hasta ahora. Luego habría un tercer módulo de habilidades de conciencia plena para las relaciones. Esto sería un poco ese mindfulness enfocado a la relación, ¿no? Donde se presentan las técnicas del qué, del cómo, los estados de la mente, un poquito de regulación emocional. El cuarto módulo serían las habilidades para el ambiente familiar, que también se presenta el juego de la culpa, aceptación radical, acción opuesta a la emoción. Luego estaría el módulo de habilidades de validación, donde se explica pues, qué es validar, ¿no? qué debemos validar, qué es un ambiente validante, un ambiente invalidante, y habilidades de autovalidación.
Y por último estaría el módulo de habilidades de gestión de problemas, donde se presentan diferentes técnicas de eficacia interpersonal, como algunas que ya habíamos dicho, ¿no? Del Dearman, el GIF, el JAST, y los pasos para solución de problemas, ¿no? Tanto colaborativos como problemas no colaborativos, y aceptación. Bueno, estas son un poco, ¿no?, las estrategias que os he ido diciendo, que surgen del contenido de las sesiones: regulación emocional, conciencia plena de las relaciones, validación, aceptación radical, análisis en cadena, también hacemos acción opuesta. Vale, las características de las sesiones: al principio se inicia un poco pues viendo pues, cómo ha ido la semana, ¿no?, la revisión de esas tareas. Luego se explica y se integran los contenidos de la sesión. Además, hay un visionado de vídeos de las estrategias del programa. Son vídeos que nos facilitaron, ¿no?, desde pues, Alan, en los que salen pues, actores, ¿no?, que lo hacen muy bien, que son familiares y personas con TLP, y entonces se observa el uso de esas habilidades. Y por último se envían tareas para la semana siguiente. Bueno, yo os voy a presentar un poco qué es lo que estamos haciendo para mi tesis, pero ya sabéis que, como ha dicho Verónica, hay en marcha muchos proyectos, ¿no? El de Family Connection con suicidio, también lo hemos aplicado en asociaciones, pero yo os voy a contar un poco lo que estamos haciendo en mi tesis, ¿no?, cómo lo iniciamos en el 2018. Primero tradujimos y adaptamos el programa para población española. Hicimos un entrenamiento de los clínicos participantes en el estudio. Es un entrenamiento que hace Alan Fruschetti, que se llama Family Connections Leader Training, que dura 2 días y está disponible para todos. Y hicimos los grupos en 3 centros clínicos especializados en trastornos de la personalidad: en Castellón, en Valencia y en Alicante. Los participantes, que os he traído aquí unos datos preliminares, hay muchos más participantes, pero estamos recogiendo todavía el post y hay una comparación con otro grupo, pero ahora solo me voy a centrar en participantes, en familiares que hicieron el grupo de Family Connections, y aquí os voy a presentar un N28, que todavía es una muestra muy pequeñita, donde observamos que la gran mayoría fueron madres, ¿vale? También participaron padres, hermanos y parejas. Los datos que todavía no están analizados, también hay otros participantes como la pareja de la madre o el abuelo, ¿vale? La edad, una media de 58,68, ¿no?, con una desviación típica de 8,79. Aquí he de decir que, bueno, los pacientes de estos familiares no son solo adolescentes, o sea, son todas las edades, ¿no?, desde adolescentes hasta gente de 60, 70 años. Vimos que la mayoría de participantes eran mujeres casadas con estudios secundarios y que estaban activas a nivel ocupacional. Bueno, antes de realizar el grupo hacemos una primera toma de contacto, donde hacemos una entrevista individual con los familiares para pues, recoger esos datos demográficos sobre ellos, sobre el paciente, cómo es la convivencia con ellos, recogida de datos, ¿no?, un poco de la historia clínica, y les explicamos muy brevemente el programa para que cuando lleguen al grupo sepan un poco lo que van a hacer, ¿no? Una de las medidas que os traigo aquí son una medida de dominio y empoderamiento, una medida de funcionamiento global familiar, otra medida de regulación emocional, el DERS, de dificultades, y otra medida de resiliencia. Hay otras medidas que hemos recogido, pero como os digo, estos son datos preliminares con un grupo pequeño. Los resultados entre el pre y el post han salido diferencias significativas, ¿vale?, en los 4 cuestionarios que os he presentado, ¿no? O sea que sí que vemos que hay mejoras tanto
en dominio y empoderamiento, en funcionamiento global familiar, en regulación emocional y en resiliencia. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, todavía el tamaño es pequeño sobre los grupos que solo han hecho Family. Insisto que estamos preparando el RCT, donde llevamos ya 102 familiares, que los dividimos en 2 grupos. Unos han hecho Family Connections y otros han hecho tratamiento habitual de los centros clínicos. Pero todavía no hemos analizado esos datos porque estamos recogiendo tanto el post como los seguimientos. Nuestras líneas futuras es seguir aumentando la muestra y poder implementar el grupo de familiares en estos centros y, como bien ha dicho Vero, en asociaciones y otros centros de la sanidad pública. Y luego otro detalle es que vamos a realizar también estudios, estamos empezando ya con nuevas tecnologías, en el que vamos a desarrollar una aplicación móvil de apoyo al grupo de Family Connections para los seguimientos, ¿no? Desde que acaban el programa hasta que bueno, vemos los seguimientos para el futuro, cuando ya han integrado todas esas habilidades. Y es una cuestión de alarmas, hay una biblioteca con contenido multimedia, también es una aplicación de evaluación, una EMA y una EMI, de evaluación y de intervención, donde si el paciente tiene unas medidas psicológicas pues que llegan a un punto en el que les sobrepasa, ¿no? Pues la aplicación les saltaría a la técnica que tendrían que aplicar en ese momento. Estamos en ello, así que, bueno, las líneas futuras son esas. Y nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo y cualquier pregunta será un placer contestarla. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por tu presentación y a todos los panelistas de esta mesa por vuestras intervenciones. Tenemos unos minutitos, una pregunta que os concierne quizás a todos, y es una compañera que ha preguntado si es posible derivar a estas unidades específicas, y yo lo voy a ampliar también a los últimos grupos de los que hablaba Isabel, de Family Connections, si es posible derivar a estas unidades específicas de trastornos de personalidad desde otras comunidades donde no las hay. Isabel, ya que te tengo aquí en pantalla, te voy a pedir que contestes tú. En los grupos de Family Connection, ¿sería posible que viniesen de otras comunidades autónomas? ¿Esto ahora está limitado? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, como ha dicho Vero, desde la Asociación de NABP de Spain sí que se pueden inscribir familiares para realizar los grupos de manera gratuita. Lo único que, si vienen de diferentes comunidades, estaría la posibilidad de hacer los grupos online, pero por supuesto que sí que podrían participar. No sé si Vero quiere añadir alguna cosa, pero en principio. Fenomenal. Sí, absolutamente, está abierto a son los familiares los que atenderíamos en este caso y sí, respetando unos tiempos de espera, que es lo que nos cuesta formar grupo y asignar terapeuta y coterapeuta, pero sí, estamos en ello. Estupendo. Y aprovecho y le pregunto también a Carlos, ¿cómo es en vuestro caso? Pues no, en nuestro caso no. Bueno, nosotros sí hemos recibido en la unidad de agudos ingresos a lo largo de estos 20 años de historia de la unidad de agudos del Marañón. Hemos recibido prácticamente de todas las comunidades autónomas con mucha frecuencia, en la medida en que afortunadamente se han ido implementando en los servicios hospitalarios de dichas comunidades autónomas comunidades de agudos para adolescentes, pues no ha hecho falta que nosotros estuviésemos ahí. Y entonces, para esa cuestión, ¿no? para las situaciones de graves crisis. En relación al programa Atrapa, nosotros sí hemos recibido en tiempo algunas personas que venían de otras comunidades, generalmente muy cercanas, tipo Guadalajara, Toledo. La intervención es suficientemente prolongada como para que eso sea una incomodidad seria, al menos entrar y salir de la ciudad de Madrid, todos sabemos lo que lleva, y es se puede sustentar poco en el tiempo, bastantes dificultades tiene como para llevar esta situación a lo largo de prácticamente un año. Entonces,
nuestra recomendación es realmente que los terapeutas de esa zona se formen. Y siempre hemos estado dispuestos y hemos viajado prácticamente por todo el estado impartiendo cursos acerca de nuestro modelo y bueno, porque creemos que es mucho mejor realmente ofrecer cañas que dar pescado. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los tres.